Buenas tardes, mis estimables amigos. Hoy es 22 de junio del año 2011. Va pasando el tiempo, ¿verdad? En los últimos 4 temas que hemos proyectado, nos referimos muy concretamente al asunto del rayo de la creación, a los días del rayo de la creación, a esa confusión tan extraordinaria que se ha implantado en nosotros acerca del macrocosmos y del microcosmos, de lo cual se habla mucho, pero se puntualiza poco. El caso concreto es que nosotros somos un microcosmos sin desarrollo. En el rayo de la creación somos el 6.º día de la creación, somos el 6.º desdoblamiento del rayo de la creación. Y hemos luchado por que se entienda claramente que aquí no se ha creado el hombre aún, que no se ha dado la creación del hombre, que nosotros apenas somos como la materia disponible, como el medio disponible para que se desarrolle el hombre aquí en cada uno de nosotros, porque nosotros somos un día en la creación. Y esto debe entenderse muy bien si es que queremos salirnos de la confusión reinante, de ese estado que nos involucra directamente en la dependencia del macrocosmos, de lo que se llama el macrocosmos. Porque si bien el macrocosmos honestamente es la Vía Láctea para referencia, también está el deuterocosmos, que es el sistema solar. También está el mesocosmos, que es cada planeta. Y está el microcosmos hombre y también el tritocosmos. De modo que somos pues un cosmos en miniatura, un cosmos que no se ha desarrollado, en el que está dispuesta la ley del 3 como creadora y la ley del 7 como el que organiza la creación. Así que hemos tocado el Génesis, porque lamentablemente no se concibe cómo las organizaciones que tienen la misión de encauzar al hombre a su autorrealización íntima de tal, se hayan desviado en un asunto del mundo, en un asunto de implicación con el planeta, con el sistema solar, con la galaxia, con el infinito, etc. Nos han involucrado en un tema, digamos, de especulación, en un tema, digamos, de protagónico, en un tema en que nosotros apenas somos unos espectadores de los acontecimientos del cosmos, del infinito, del sistema solar, de la galaxia, etc. Y no se nos ha dado la oportunidad de estudiarnos concretamente como un microcosmos hombre, y mucho menos de desarrollarnos como tal, porque cuando aquí aparece el hombre, cuando aquí surge el hombre, cuando aquí se construye, cuando aquí se levanta al hombre y al Hijo del Hombre, nosotros entramos en el proceso del microcosmos, y como un microcosmos tenemos todo lo que también está en el macrocosmos. Luego, siendo una relación en el rayo de la creación, somos una creación en sí, pero esa creación en sí
Aquí está en nosotros el principio, está, digamos, la esencia, ese rayo de luz que es Dios en nosotros. Está aquí, afortunadamente, en el organismo humano, porque el organismo humano está considerado como organismo, como órganos, sistemas, como forma universal y molecular, como forma infinita, como celular, molecular, atómica, etc. No se ha proyectado la idea siquiera de explorar este microcosmos hombre, que es como si explorásemos el infinito estrellado, porque este es un microcosmos. Y esa es la propuesta. Pero esta propuesta resulta muy pesada, muy difícil, debido también a nuestra culturización, en que no se distingue que una cosa es el cuerpo orgánico y otra cosa es, digamos, el cuerpo psicológico. Nosotros tenemos un mundo psicológico, así como tenemos un mundo físico, pero de esto no se estudia, porque decíamos, las entidades, las autoridades que tienen la obligación consciente, y debería ser obligación también, digamos, en los pensum o en las escrituras de los países, en las cartas de los países, debería estar la obligatoriedad de enseñar, de señalar concretamente la posibilidad del desarrollo del hombre. Pues esa es la primera, pero como estamos desviados hacia un mundo mercantilizado, ya no se nos habla de aquello, sino que nos copó a nosotros el mundo de la fantasía, el mundo sensual, el mundo, digamos, del deslumbre, un mundo que en realidad de verdad es maya, es ilusión, es vanidad de vanidades. Honestamente, porque aquí no se ha dado la creación del hombre, la creación en sí del individuo sagrado que debe de aprovechar este espacio en la manifestación de vida llamado humano y dar su manifestación como tal, como el individuo sagrado, como la vieron desde un ángulo muy, digamos, misericordioso todos los guías y apóstoles que militaron correctamente, digamos, en nuestro caso en el cristianismo, pues también en el budismo, en el taoísmo, en todas las grandes culturas. Pero vamos a ver entre nosotros están el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Son un libro extraordinario, cíclico, de el proceso que conduce desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, hasta el final, la posibilidad y los pasos del desarrollo del hombre interior aquí, en nuestro microcosmos hombre. Porque si bien hace referencia al macrocosmos, se da concretamente la indicación es en cuanto al hombre en sí, a la creación del hombre en sí. Y para esa creación del hombre en sí está la esencia, está ese rayo de luz o Buddhata. Y este rayo de luz o Buddhata tiene en sí la saturación, la inherencia en su naturaleza de desarrollar aquí al hombre psicológico, al hombre real y verdadero. Porque cuando este hombre se desarrolla aquí, pues se da el paso correspondiente a la manifestación de la creación universal en sí. Miren ustedes cómo la vida viene desde el reino, en su expresión de la naturaleza, desde el reino mineral.
Eso es infinitamente hermoso y grande. Después esa manifestación de vida la vemos expresarse en el reino vegetal, imponderablemente grande, imponderablemente perfumado, lleno de una vida exquisita. Posteriormente, ese estado de manifestación de vida también lo vemos expresarse en el reino animal. El reino animal, pues, tiene como quien dice una inteligencia suprema que le permite manifestaciones extraordinarias. Y después viene nada menos que a este estado que llamamos humano, a esta condición de expresión de la naturaleza y de la vida. Y entonces ahí nos desvía el esplendor que nos compromete, que nos acoge, que nos fascina de la belleza de la naturaleza a través de nuestros sentidos. Miren ustedes, es a través de nuestros sentidos que nosotros vemos, digamos, esa caída del agua en un peñasco, ese océano esplendoroso, los bosques como movidos por el viento parece que cantaran y hablaran. Miren ustedes que toda esta belleza que vemos nosotros nos amarra, nos coge, nos subyuga, nos atrapa, ¿cierto? Nos satura y nos envuelve, y como tenemos esa misma fuerza también de la naturaleza, somos presas del desenvolvimiento de la vida sensual, de la vida que entra a nosotros a través de los sentidos y va abriendo pues ese espacio de la mente. Y qué bonito. Y esta fuerza de la naturaleza, de la manifestación de la vida, nos atrapa y no permite que, estando ya en este cuaternario superior, como se dice, pasemos al estado hombre, al estado humano, al estado del individuo sagrado que va a desarrollarse aquí con la creación y va a expresarse en su nivel de hombre terrenal, de hombre celestial y de hijo del hombre más adelante. Es la propuesta en el rayo de la creación, porque el rayo de la creación es un estado de luz, y dice, y es así como dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y también separó la luz de las tinieblas. Miramos en el Génesis, y ese atrapamiento en que nos encontramos fue aprovechado por las fuerzas antitéticas del rayo de la creación para atraparnos, para esclavizarnos, para someternos a un mundo que se llama de ilusión o de maya. Y aquí nos quedamos, aquí nos estancamos. Y no solamente sacrificamos nuestras existencias, y no solamente sacrificamos a toda la naturaleza, sino que estancamos ese desarrollo de la manifestación de la creación de lo que llamamos Dios, Tao, Alá, Inri, Cristo. Es decir, la creación en sí, ese desenvolvimiento que propone que todo se vuelva luz, porque luz es vida, lo atrancamos ahí, lo estancamos aquí, nos desviamos en un mundo de los sentidos, en un mundo de la fantasía, en un mundo de maya, en un mundo pues prácticamente de la vanidad, de los sentidos, de lo temporal. Estamos atrapados en lo relativo. Lo relativo nos tiene aquí atrancados, la dualidad. Y ese hecho, ese evento, esa desinformación, esa irresponsabilidad en los entes que desarrollan la cultura y la obligatoriedad de guiar, como se dice, a las almas, esa desinformación, esa irresponsabilidad, juzgable desde todos los puntos de vista, porque, como digo, estancan el movimiento de la luz, de la vida. Ese hecho concreto
no permite, pues, nos atranca, nos estanca y nos cuesta el dolor de toda una manifestación que se dio hasta llegar aquí. Es que si se apreciara aquello siquiera superficialmente, siquiera que nosotros tuviéramos un poquitico de conciencia y pudiéramos ver cómo es el reino mineral, cómo es de grandioso y de extraordinario, y es la manifestación, una escala de manifestación de la vida. Y si viéramos en ese mismo orden el reino vegetal, no, pues eso es incomparablemente grande, complejo y admirable. Y más tarde nos encontraríamos en ese mismo paso de manifestación de la vida. Nos encontraríamos con el reino animal y posteriormente con este nuestro reino, el llamado pues lamentablemente humano, pero que no somos todavía porque no se ha desarrollado el estado humano. Porque el estado humano es para que se exprese el hombre real y verdadero. Y decía que esa confusión, aprovechada pues por la antítesis de la creación, no solo nos constituyó lo más grave, sino que también nos causó a nosotros el dolor, el sufrimiento, la angustia de la transmigración de las almas. Valga pues acá retomar eso de la transmigración de las almas, porque la transmigración de las almas es una doctrina maravillosísima, es decir, como dijera, extraordinaria, supra, es algo inconcebiblemente grande, como esas esencias en la ley de la manifestación de la vida tienen que ir y volver, ir y volver, ir y volver, ir y volver, hasta que caen, digamos, arrastradas por esta fantasía a la involución, para después volver sobre el amanecer de una nueva manifestación, buscando siempre esas esencias, alcanzar la estatura de almas, alcanzar la estatura del hombre. Miren cómo es esa paciencia de la divinidad que permite que estas almas vayan a través de las edades y las edades y las edades, tomando nuevos cuerpos, tomando que la naturaleza provee en su desarrollo, con el propósito definido y específico de que siga el orden de que todo se vuelva luz. Es que esto de la vida es algo muy complejo, mis amigos. Es algo que vale la pena hablar de ello, hablar detenidamente, hablar sin apasionamientos, hablar y decir que hay una obligatoriedad consciente de los entes educacionales, porque al hombre se le dé la oportunidad de su desarrollo, de su manifestación, que se le dé la oportunidad, digamos, a Dios, para que aquí se dé el rayo de la creación. Y esto tiene que ver directamente con la escala de la manifestación y con el Génesis. El Génesis como el desarrollo único posible y principio de manifestación de vida. Amigos, es difícil en un tema pues presupuestar todo aquello, aunque sea así linealmente, porque siempre estamos muy ocupados. El tiempo para nosotros es algo desastroso. El tiempo para nosotros, francamente, es Satán. Estamos esclavizados en Satán, en lo que se llama Satán. Satán tampoco es ninguna persona con cachos y cola y con uñas, no. Satán es una fuerza. Cristo es una fuerza. El intelectualismo es una fuerza. Justamente el intelectualismo como fuerza es la antítesis del Cristo, del Estado Cristo, de Cristo fuerza, para impedir que se dé el desarrollo que conduce en la manifestación de vida a la liberación. Al respecto de estos temas, yo he traído, mis amigos, algo muy importante como para redondear esos 4 temas que vengo sobre la cultura superior. Esos 4 temas que los encuentran ustedes pues en nuestra página. Nuestra página es un medio de expresión
que quiere llegar a todos los que estén buscando afanosamente una razón de existir, una razón de vivir, porque la sabiduría dice que estamos condenados a la pena de vivir. Estamos condenados a la pena de vivir porque no se nos abre la puerta o porque no abrimos la puerta a un entendimiento superior, a un desarrollo superior del conocimiento, no de la información, porque una cosa es la teoría del conocimiento como información, bien que sea en la Biblia, en el Corán, en el Cenavesta, en los libros civilinos, en el Mahabharata, bien que sea en la universidad, en la academia, en los estudios teológicos. Una cosa es la información del conocimiento, es la teoría del conocimiento. Por ejemplo, esta Biblia es un texto extraordinario de la teoría del conocimiento, y no el conocimiento, porque el conocimiento hay que desarrollarlo, hay que vivenciarlo. El conocimiento es conocer, conociendo, y no simplemente informado del conocimiento. Distingamos que una cosa es informarse del conocimiento y otra cosa es tener el conocimiento, desarrollar el conocimiento. Entonces decíamos que trajimos acá una pieza extraordinaria de la cultura superior, de ese gran maestro de la época actual, de ese avatar extraordinario. Es que la gente no sabe qué es a la fecha un maestro de sabiduría, porque ya se confundió este término con el relajamiento de todas las cosas. Por ejemplo, con el amor, ya del amor no se tiene idea de qué es aquello. Con la verdad, ya la verdad no funciona, hay la verdad relativa, y todo es relativo porque nosotros somos relativos. Entonces la justicia, la paz, la igualdad, el equilibrio, la felicidad, el amor, todo es relativo porque nosotros somos relativos. Y en este entender de lo relativo, que es lo inherente a su naturaleza de lo relativo, ya se perdió el contenido de lo absoluto, el contenido de la verdad, el contenido de lo puro, quedó lo relativo. Amigos, es necesario que nos coloquemos en un terreno práctico y real. Nosotros somos relativos, somos como flor de hierba que aparece y desaparece. Somos algo que no tiene una consistencia permanente, digamos, íntima, individual, sino que somos algo que aparece y desaparece, que nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Todo estamos sometidos pues al tiempo, estamos sometidos al ir y venir de la vida. Como yo quisiera compartir con ustedes estos temas día a día, palabra a palabra, para ver si nos ponemos de acuerdo e iniciamos entre todos la necesidad de una reclamación porque se dé la oportunidad de que esta cultura del desarrollo del hombre se establezca también como opción en las iglesias, porque las iglesias están obligadas a guiar las almas, y en los entes de la educación de los gobiernos, porque el gobierno debe, como dice él, de concientizar la gente. Pero ¿cómo hacer para concientizarla si es que la conciencia es un hecho individual íntimo y no es colectivo y no es grupal? La conciencia en sí es la esencia misma, es el alma misma, y yo desde aquí, desde los sentidos, no puedo manejar a mi conciencia, no puedo manejar a mi alma. Y para buscar la conciencia no se necesitan letras, se necesita es dedicación del tiempo requerido a buscar estados de paz y estados de armonía, estados superiores de manifestación dentro del individuo, dentro de la persona. Amigo, esto sí, esto por cualquier lado que uno lo toque, pues quema, ¿no? Porque hay mucho conocimiento. Entonces este gran maestro de la época, como fue Buda en su época, como Krishna en su época, como fue Quetzalcóatl, como fue
nuestro Señor el Cristo, como fue Moisés. En esta época de final de la humanidad hay un mensajero que tiene una doctrina extraordinariamente preciosa para que alguien la desarrolle, no para que la lea, no para que forme grupos, no para que forme iglesias, sino para que la desarrolle en él. Y ese maestro, ese gran maestro es el maestro Samael Aún Weor. Él entrega un conocimiento superior, un conocimiento que permite desarrollar al hombre y al Hijo del Hombre, que es lo propuesto en la manifestación, en la creación. Y he tomado de él como base muy sólida y muy extraordinaria una pieza, una parte de uno de sus temas, y ese tema lo denominaron la corriente del sonido, porque nos va a vincular en este tema de cómo todo se desenvuelve de acuerdo a la escala del verbo, a la escala de la música, a la escala del do, re, mi, fa, sol, la, si. Y eso ni lo pensamos. Quien que vaya, por ejemplo, a hacer una construcción de barcos o de aviones o de carros, que va a montar una empresa, conoce siquiera que todo evento de la naturaleza de la vida depende del comportamiento de las notas musicales. Eso no lo sabe nadie. A mí mismo me sorprende extraordinariamente que si un hombre se enamora, ese enamoramiento va a estar amarrado también a las notas musicales. O que si un hombre va a la guerra, eso también está amarrado a la escala musical, porque la escala musical es la escala del verbo, es la nota, aquí tenemos nosotros el pentagrama, o sea, la escala musical del do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso ni lo consideramos cuando abrimos una tienda o abrimos una fábrica o emprendemos un viaje interplanetario. Eso ni cuenta. Y debido a aquello de que ni cuenta, sufrimos las consecuencias correspondientes que a la fecha estamos viendo en el mundo entero. Porque no hemos considerado los desarrollos correspondientes a fuerzas que se desplazan y que van y vuelven con la consecuente carga, causa y efecto, ¿no? Entonces he tomado algo muy ilustrativo y que nos lleva al Génesis, porque tratamos del Génesis, tratamos de la creación, del rayo de la creación aquí, de que aquí se dé la creación, no en Marte, no en Venus, no en la Tierra, no en el Sol, sino aquí, en el microcosmos hombre, que permitamos que Dios, o sea la esencia, el Buddhata en nosotros, haga la creación correspondiente del hombre, en el Génesis. Vamos a mirar pues detenidamente, con la venia de ustedes, con la paciencia que ustedes les voy a rogar me la concedan, voy a tomar textualmente del venerable maestro Samael Aún Weor esa introducción en la corriente del sonido a llegar al punto donde está el Génesis en sí. Dice entonces, las notas musicales y los eventos de la vida. Ante todo considero que es necesario cambiar, que debemos salir del estado en que nos encontramos, que urge una transformación total y definitiva. Indudablemente, ningún cambio se procesa sin un shock especial. Obviamente, las 7 notas do, re, mi, fa, sol, la, si se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida. Do, re, mi implica de hecho una serie de sucesos, pero observen ustedes que entre mi y fa existe realmente una pausa. Eso es obvio. Así pues, fa, sol, la son las notas subsiguientes entre la y si. Entre la y si hay otra pausa.
Si uno se propone en la vida realizar un programa, un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente por la nota do. Proseguirá con la re y llegará a la nota mi. Al llegar a esa parte tiene dificultades, inconvenientes, porque hay una pausa entre la nota mi y la nota fa. Entonces tiende la corriente del sonido a regresar al punto de partida original. Mire qué simpático esto. Si no se da esa nota ahí, una sobrenota, un estímulo, esa pausa, en esa pausa, regresa al punto, como si estiraran un caucho y lo soltaran. Como secuencia o corolario, es apenas natural que si el esfuerzo inicial declina, el proyecto que se puso en marcha zozobra. Pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la pausa que va desde la nota mi hasta fa, es obvio y apenas natural que se mantendrá en línea recta y hasta en ascendente el impulso inicial y el negocio triunfará. Continuando con todo eso, vemos que vienen luego las notas fa, sol, la, pero entre la y si hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso original, la corriente del sonido regresará al punto de partida original y fracasará la empresa o el proyecto o el negocio. Así que es muy importante esto de las 7 notas de la escala musical. Es formidable esta cuestión de la corriente del sonido. Hay que darle un shock al sonido entre las notas mi y fa y otro entre las notas la y si. Siempre se necesita de un shock que le permita a uno existir o que permita un cambio o una transformación. Miren ustedes cómo nosotros, pues aquí en paréntesis, cómo nosotros buscamos transformarnos sin tener en cuenta nada de eso. La vida en sí, todos los eventos de la vida están ligados a esto, de la escala musical. Y nunca consideramos eso ni se nos enseña ni se nos habla, ¿no? ¿A qué punto de arrogancia hemos llegado que ni aún la normativa que rige la manifestación de vida la respetamos? ¿Ah? Un niño nace, miren ustedes que vamos ahora a acercarnos un poco. Un niño nace y viene al mundo. El primer shock que recibe es el del aire que inhala, que recibe. Al inhalar el aire, al recibir el oxígeno por vez primera, el niño vive. De manera que nosotros necesitamos de un shock meramente físico para existir. También es cierto que si, por ejemplo, en vez de respirar nosotros oxígeno, nitrógeno, etc., respiramos, por ejemplo, monóxido de carbono, se produciría el shock, pero no sería recibido por el organismo, por el cuerpo. El cuerpo no aceptaría ese shock y vendría la muerte. Bueno, en este punto es de anotar lo que sucede hoy en día, especialmente en todas las ciudades y digamos ya generalizado, por aquello del monóxido de carbono, aquello, digamos, de el combustible fósil, aquello de las contaminaciones en las ciudades. Yo mismo tuve que salirme de una gran ciudad y meterme a una población pequeña porque ya se me habían dañado los pulmones con eso de la contaminación, ¿verdad? Me había afectado
lo que se llama el efisema pulmonar. Y le preguntan a uno los médicos muy como hasta jocosamente si fumó alguna vez. Y ponen ese ingrediente que indiscutiblemente también es nocivo como causa del efisema pulmonar. Y yo les digo a ustedes, mis amigos, el efisema pulmonar, el asunto bronquial, el asunto del daño en el aparato respiratorio y en el aparato, digamos, digestivo, en el aparato nutricional de toda criatura, desde que nace hasta después de muerto, por decirles algo, honestamente está dañado por la contaminación del aire. Aparte de la contaminación de los alimentos, aparte de la contaminación por la farmacopea, aparte de la contaminación por la industrialización excesiva, aparte de ese monóxido de carbono, aparte de eso, es el daño que se está causando a toda la humanidad en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, es por el uso de los combustibles fósiles, es por el uso del monóxido de carbono. Esa es la causa, no es que fume o no fume. Yo conozco gente que fumó 100 años, 80 años, nunca le dio nada de eso. De modo que no voy a quitarle que el cigarrillo es una cosa nociva también, sino que no van a meterle a la gente que porque fuma contamina, siendo que las plantas nucleares, que las industrias, que la expresión de automovilística o digamos industrial en el orden del movimiento de la maquinaria, de los vehículos, están contaminando gravísimamente a toda la sociedad, a toda la humanidad, a toda la población del mundo. Veamos, por ejemplo, cómo pues hay lugares donde esa contaminación es tanto el plomo que consumen esos vehículos con ciertos combustibles que alcanza 3 y 4 mil partículas por millón de emisión en los carros, en los vehículos. Y yo les digo a ustedes que todas esas enfermedades bronquiales, pulmonares, digestivas, nutricionales, de la respiración, que es que el aire es más importante aún que la comida, se deben a eso, y no a que fumó o no fumó. Porque ningún niño chiquito, pues sí, vamos a ver las cosas, fumó, ningún niñito. Y esa mortalidad tan asombrosa, tan numerosa, tan connotada que está dándose de los niños en las ciudades, se debe justamente a esa situación de la contaminación. Total que sí recibe el shock el niño, pero muere el cuerpo. En cuanto a nuestra tan cacareada civilización moderna, sucede que necesitará de un shock para no morir, para no ser destruida. Ese shock solo podría ser a través de otra civilización inmensamente superior a la nuestra. Solo así podría esta civilización no morir. Habría que inventar el tipo de shock para dárselo a esta civilización agonizante, pero no se ha inventado ese tipo de shock que permita a esta civilización pues transformarse y existir. Obviamente esta civilización pues tendrá que morir por falta de ese shock. Eso es claro, porque venimos viendo que todos los eventos de manifestación de la vida necesitan de un shock continuo para superar la pausa correspondiente al evento en que se trata. Ahora, este sabio autor nos lleva en nuestros temas al génesis del hombre, a lo que nosotros reclamamos, es decir, el desarrollo genético, el estudio de las distintas manifestaciones de la energía sexual, que obviamente si tiene el desarrollo que conduce a la muerte, pues al otro lado están los desarrollos de la vida.
Y esos son los que no se nos da la educación y la cultura suficiente para que los hagamos, para que los demos, para que los manifestemos, para que nosotros se den los desarrollos de la continuidad de la manifestación de la vida. Y dice, el génesis del hombre. Prosiguiendo hacia adelante, tendremos que contemplar al hombre a la luz del Génesis. Solo así podríamos comprender qué clase de shocks nos llevarían a la autorrealización íntima del ser. ¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los ignorantes ilustrados suponen que se refiere exclusivamente a los cielos macrocósmicos y a la tierra meramente física, a la tierra esta en que vivimos. No niego que se refiera también a ella, entre otras cosas, pero específicamente se está refiriendo en forma concreta también al microcosmos hombre. Los cielos son los estados de conciencia dentro de nosotros mismos, dentro del hombre mismo en niveles superiores del ser. Mire bien, los cielos son estados de desarrollo superiores del hombre dentro de nosotros mismos. Nosotros somos inconscientes, nosotros somos, mejor dicho, unas máquinas orgánicas movidas por funcionalismos temporales de las percepciones sensoriales externas. En nosotros no está el individuo, en nosotros no está la conciencia, no están los niveles superiores de conciencia del ser. O sea que no están en nosotros los cielos, y como los cielos no están en nosotros, ¿para dónde es que nos vamos nosotros cuando nos morimos? Yo me pongo a ver la especulación, explotación y engaño tan terrible que tienen, digamos, los medios y especialmente las llamadas iglesias o religiones, en eso de decirle a la gente y de enseñarle a la gente que murió una persona y se fue para los cielos. ¿Para cuáles cielos? ¿Para cuáles? Que nos señalen para cuáles cielos. A los cielos de Marte, de Venus, a los cielos de la galaxia, a los cielos de ¿dónde? Del espacio. ¿A cuáles cielos se fueron? Si es que aquí no se han construido los cielos. Ahora, terminantemente vamos a enfatizar una idea clara y concreta. El hombre cuando muere, el cuerpo muere, pero lo que está dentro, su núcleo psicológico, su esfera psicológica, su estado psicológico no muere. Es que ese no muere, mis amigos. Ese sigue el proceso porque ese tiene atrapada la esencia, el alma, el buddhata. Lo tiene atrapado en su uso, abuso y derroche de los sentidos. Lo tiene atrapado en todas esas formas psicológicas que se estatuyeron y que se crearon, llamadas el ego, el mí mismo, el sí mismo, los agregados psicológicos que estudian todas las culturas superiores. Lo que se retira de ahí cuando el cuerpo no sirve, se retira a otros estados, a otras dimensiones. Pero lo que muere es el cuerpo. El cuerpo queda deshecho, desusado, como un vestido sucio, como un traje que no sirve, como un traje roto, despedazado, inútil, que ya no sirve. Entonces no es que muere el alma en sí, porque el alma no es la que muere en sí. Muere, digamos, el cuerpo. Y si muere el cuerpo, yo no voy para ninguna parte. Yo me meto en mi estado psicológico. El muerto se va hacia adentro, no se va para ninguna estrella ni para ningún cielo, y hacia adentro no hay cielos construidos, porque no hay los estados superiores de conciencia. ¿Por qué le dicen a la gente que en paz de Dios descanse? ¿De cuál Dios? Si Dios dentro de nosotros ni está. Aquí lo que hay es un estado, digamos, primario de la manifestación de Dios llamado la esencia. La esencia está impedida, no puede manifestarse, no puede desarrollar sus estados propuestos de alma y de hombre, no puede desarrollar sus estados de cielos.
¿Por qué no lo puede desarrollar? Porque no se ha dado la creación aquí. Entonces, uno cuando muere, esa parte psicológica, esa parte que arrastra el alma, tiene otros desarrollos y otras manifestaciones dentro de uno. La cultura que tenemos a ese respecto es tenebrosa 100%, porque dicen que murió una persona y que en paz de Dios descansa. ¿En paz de cuál Dios? Dios vive en los cielos. Dios no vive por ahí en una mata de cabuya, ni vive por ahí en un morro, ni en una cueva, ni aún pues ni en el aire, no. Dios en mí es la esencia. Y la esencia vive en los estados de conciencia superiores del ser, que si no se desarrollan en mí no hay cielos, en mí no hay Dios. Entonces, a la diestra de cuál Dios está, al descanso de cuál Dios, que en paz de cuál Dios descansa. ¿Qué tal que supieran la realidad? Con razón la naturaleza lo cubre en el olvido para que la gente tenga la posibilidad de existir, a ver si el alma, si el principio llamado esencia de pronto alcanza el estado de alma, si le damos la oportunidad de la creación aquí. Entonces miren, mis amigos, que las cosas son muy diferentes a como las entendemos. Miren bien lo que dice: los cielos son los estados de conciencia dentro de nosotros mismos, dentro del hombre mismo, en niveles superiores del ser. ¿Quién tiene los niveles superiores del ser? A ver, uno, no lo hay. No lo hay, porque los niveles superiores de conciencia, los niveles superiores del ser, solo se dan aquí cuando se da la creación del hombre psicológico, el hombre interior, el hombre real. Nosotros somos inconscientes, somos bestializados, somos brutalizados. Nosotros somos unas máquinas orgánicas al servicio del ego, al servicio de Satán, al servicio de lo que nos hemos especializado. Nosotros nos especializamos en el desarrollo, en el desenvolvimiento y en la manifestación de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la gula y tantas otras hierbas. Nosotros somos especialistas en eso, y eso es lo antitético de la creación. Eso es lo opuesto de lo Dios, de los cielos, de lo conciencia. Eso es lo opuesto exactamente. Ese es Satán, las fuerzas de Satán reteniendo, atajando, impidiendo la posibilidad de que aquí se desarrolle el hombre. Porque el hombre va al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es el estado Cristo, el estado de luz, de esplendor, de manifestación, de vida. Por eso aquí vivimos en guerra y en lucha y en pelea y en debate y en hambre y en enfermedad y en peste y en desolación y en tristeza, porque no le damos la posibilidad a la esencia de que aquí haga la creación del hombre. Por eso, entonces nuestra lucha pues es más larga de lo que parece. No se trata de rezar, de ser bueno, de ser malo, de creer, de no creer, de pedirle a un Dios que no sabe dónde está, sino de crear aquí al hombre. Y las creaciones todas son a través de la energía sexual. No hay creación, no hay manifestación sin la energía sexual. Y la energía sexual tiene en nuestro medio, en nuestra manifestación, tiene el aspecto de la dualidad. Y es decir, o vamos hacia la degeneración total como lo muestra nuestro estado actual de la humanidad, o vamos hacia la liberación en el estado superior del hombre, del Hijo del Hombre. Total que miren ustedes, es un asunto hasta digamos clásico, o positivo o negativo, o real o fantástico, o temporal. Amigos, estamos hablando de eso. De modo que vuelvo sobre el tema. Los cielos son los estados de conciencia dentro de nosotros mismos, dentro del hombre mismo, en niveles superiores del ser. En cuanto a la tierra, es el cuerpo físico del hombre, la tierra filosófica citada por los alquimistas medievales,
la tierra filosófica. Así que en el principio Dios creó los cielos, pues los estados superiores de conciencia, y la tierra, este organismo, este microcosmo, ¿ah? Los estados de conciencia superiores en el hombre, y la tierra, el cuerpo físico. Vamos pues ahí muy pisadito, muy repicadito, para poder ver si se conmueve a alguien, porque no es concebible que tanta gente ilustre, 7.000 millones de almas, como dicen, caminando aquí en estas peripecias de la vida, no haya siquiera otro que venga a hacerme dúo en este tema, no haya siquiera un filántropo, esos que mueren de cáncer, que mueren de sida o que mueren de renegación de la vida porque les cae un rayo del mal que hacen con las fortunas, que diga, aquí hay una posibilidad de financiar ese estudio. No, no lo hay, no aparece, no surge, como por obra y gracia, digamos, de Satán. No surge una persona que sí, que de la noche a la mañana le cae el rayo de la muerte. ¿Y qué se lleva? Yo veo que esos millonarios y multimillonarios y gentes poderosas y gobiernos van desapareciendo como flor de hierba de la noche a la mañana. Van cayendo ahí muertos. ¿Y qué se llevan? Les pregunto yo. ¿Para qué les sirvieron esas fortunas, esas riquezas, esas fortalezas que les proveyó la naturaleza? ¿Para qué les sirvieron? ¿Por qué no emplean siquiera algo de esas riquezas en orientar un conocimiento que permita que aquí surge el hombre? Que aquí surge el hombre, no bueno ni malo, sino el hombre real y verdadero. Porque cuando aquí surge el hombre real y verdadero, cuando aquí sale la creación del hombre, olvídense, mi amigo, todo este montaje, todo esta, digamos, todo este infierno de cosas, desaparece. Pero Satán no quiere que desaparezca, ¿no? Entonces por eso es. ¿O es que somos todos satánicos? ¿Cómo es la cosa? Pues sí, porque el Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Entonces esta gente aman tanto al mundo que es imposible que le dediquen siquiera un ramito de flores a la posibilidad humana. En ese estado nos encontramos. Qué tristeza, qué dolor, qué angustia. ¿Ah? Y continuando sigue. Pero dice, los estados de conciencia superior en el hombre y la tierra, el cuerpo físico. El Génesis añade, la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice pues, el Génesis añade que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está haciendo alusión aquí al hombre ignorante. Oiga, como nos plantea este sabio la situación. Simplemente al bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, al animal intelectual, que es tierra desordenada y vacía, que tiene su mente en el más completo desorden. Es un verdadero caos, que únicamente cree lo que le informan los 5 sentidos, que vive en el mundo de las pasiones animales, que nada sabe sobre lo real, sobre lo esotérico, que es absolutamente ignorante, que nunca ha recibido un rayo de luz que lo ilumine, etc. Es el hombre común y corriente, el hombre del mercado, el hombre de la plaza pública, el hombre vulgar de la tierra, el tipo sensual y grosero, el promedio de la vida humana, que es el promedio de la vida hombre, el promedio de todos los millones de seres humanos o de humanoides que viven actualmente en el mundo. De modo que este sabio inmenso no excluye a nadie. Somos 7.000
millones de personas en el más completo caos. Amigos, quiero que se entienda esto. ¿Cómo salir de ese estado? Imaginémonos por un momento que nos levantamos, nos subimos a una torre para ver las multitudes humanas. ¿Cómo hacer para que esas multitudes salgan de ese estado en que se encuentran? No hay duda de que cada una de esas personas que en general componen las multitudes es tierra desordenada y vacía. Eso es obvio. ¿Cómo hacer? Necesitaría de un choque especial. Solo así podría darse el caso de que hubiera un cambio. Es posible ese choque. El Génesis dice que creó Dios la luz y dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, y que separó a la luz de las tinieblas. ¿Por qué no estudiamos esto científicamente? Separó a la luz de las tinieblas. ¿A qué tinieblas se refiere el Génesis? Pues a las tinieblas que están dentro de uno mismo, dentro de esta tierra filosófica. Pero ¿qué clase de tinieblas son esas? Pues esas tinieblas constituyen los agregados psíquicos inhumanos. Oiga bien, esas tinieblas constituyen los agregados psíquicos inhumanos aquí, que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico, que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, he citado únicamente los 7 pecados capitales. Estos se multiplican por otros 7 y otros tantos más, y son legión. Amigos, nos están hablando extremadamente claro, sencillamente claro. Nos están poniendo todas las cartas sobre la mesa de nuestra condición y nuestra situación psicofísica, de esta pobre máquina orgánica que se echa y se tira y se da porque esos agregados psíquicos se expresen y se manifiesten aquí manteniendo este mundo de miseria y dolor. Amigos, ¿por qué no reclamamos la posibilidad de que aquí se dé la creación del hombre en este microcosmos? Porque a la fecha somos tierra desordenada y vacía, mis amigos. Bueno, prosiguiendo. Pensemos en lo que son los agregados psíquicos. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Ellos en sí mismos constituyen las tinieblas que cargamos en nuestro interior. Separar la luz de las tinieblas es algo tremendo. Esa luz es la conciencia superlativa del ser. Arrancársela a las tinieblas, es decir, desembotellar la conciencia, extraerla de entre cada agregado psíquico inhumano. De hecho, implica terribles superesfuerzos que hay que realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Arrancarle la luz a las tinieblas. Eso significa destruir todos esos receptáculos entre los cuales está metida la esencia. El Dios aquí en nosotros está atrapado en esos receptáculos de ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula, etc. Está atrapado el Dios aquí, no puede crear al hombre. ¿Ah?
desintegrar esos agregados, pulverizarlos, para que la luz esencial se haga libre. Eso es lo que quiere decir con separar la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas de la ignorancia del horror llamó noche. Paremos aquí este tema para no cansarlos más con la lectura de una cátedra tan extraordinaria como esta de humanidad, de una cátedra de religiosidad pura, que nos coloca a nosotros ante el hecho del ser o no ser de la filosofía. Que la lucha nuestra es porque se desate ese entender de que nosotros nos se ha dado la creación en sí, de que para que se dé la creación en nosotros es indispensable separar la luz de las tinieblas. Separar la luz de las tinieblas es nosotros conseguir la conciencia superlativa del ser, o sea, los cielos, lo divinal. Superar este estado de amargura, de dolor, de tristeza, de guerra, de sufrimiento, de hambre en que existimos desgraciadamente. Superar eso, o que a lo menos en las escuelas, en las universidades, en los colegios, en los centros educacionales de todos los órdenes y en todas las iglesias de la tierra, en todas sin excepción, se enseñe la posibilidad de la autorrealización del hombre aquí. La creación del hombre aquí, la creación, el rayo de la creación, el génesis en nosotros, de cómo es eso que del génesis sale la energía que ha de producir las manifestaciones distintas que dan la vida. La vida en sí toda nace de la energía sexual. Todas las formas de manifestación de dioses y de diablos dependen del comportamiento de las energías sexuales. Y si la energía sexual tiene el poder de la vida y de la muerte, si aprendemos nosotros a manejar la energía sexual, tenemos la vida en nuestras manos. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de ser o de no ser. Tenemos nosotros todas las soluciones de la vida y de la muerte. Tenemos la liberación, tenemos el paso obligatorio de conciencia, de no entorpecer, de no frenar, de no retener, de no estancar el desarrollo de la creación en sí, que lo estamos estancando con nuestro desarrollo infernal, tenebroso, terrible, fatídico, mortal. Amigos, es necesario que en función de lo divinal, en función de lo humano, siquiera nos demos cuenta que estamos estancando el desarrollo, la progresión de manifestación de la luz, y la luz es vida. Mis amigos, hasta pronto, muchas gracias.